Y bueno, ya está con nosotros Miguel Ángel Cuenya. Vaya tema, ¿eh? Padrísimo. Un Lindo tema, símbolo de la sí, poblanidad, doctor. claro que sí. Muy buenos días. Acá estamos como todas las semanas, ¿eh? Y hoy queríamos un poco introducirnos a un problema que me parece sumamente interesante. Como tú dices, Ricardo, un símbolo de la poblanidad. Y yo creo que debemos tener presente como punto de partida que el acto de comer dulces estaría un poco definido como parte de un producto social que entraña una serie de símbolos, una serie de signos, de códigos que se establecen como parte de las relaciones sociales y que simbolizan un aspecto muy importante de la cultura. De ahí, por lo tanto, que hablar de la dulcería como una práctica que vincula de alguna manera los aspectos sociales y culturales invita lógicamente a asociarla, por un lado, con las esferas de la alimentación, pero la alimentación no de manera aislada, sino asociándola con la geografía, la historia, la economía, la sociología, la política, y lo mismo que la alimentación común, digamos, el arte culinario, también la dulcería tiene una relación muy importante con todo este proceso. Queda claro, por lo tanto, que la dulcería poblana es una práctica cultural en la cual intervienen una serie de relaciones muy importantes en la que se conjugan los intereses económicos con los aspectos simbólicos del consumo. Fueron los árabes los que introdujeron a España su rica y abigarrada tradición dulcera, que durante 8 siglos floreció, se expandió y se arraigó en la península. Es más, dejaron un sello lingüístico en su idioma y en ese sentido nosotros no podemos olvidarnos nombres de dulces relacionados directamente con la lengua árabe o herederos de la lengua árabe, los alfeñiques, los alfajores, los buñuelos, los almíbares, y el origen de la dulcería poblana se encuentra en cuanto a su historia con el origen mismo de la ciudad. Los primeros pobladores sabían, por ejemplo, conocían la importancia del cultivo de la caña de azúcar y Claro. comenzaron a familiarizarse con las nuevas situaciones que encontraban. Y esto trajo como consecuencia una imbricación de culturas y por ende del mestizaje en todos los órdenes de la vida cultural, de la vida colonial. Surge de esta manera el dulce mestizo hacia los últimos años del siglo XVI, primeros años del siglo XVII, cuando el cultivo de la caña de azúcar experimenta en Morelos, en la zona de Morelos, una gran expansión. Este hecho, lógicamente, va a presuponer la accesibilidad del acceso al azúcar por parte de los sectores acomodados, la aceptación de hábitos de consumo por los sectores populares, la introducción de recetas de la dulcería española, así como de las técnicas de preparación culinaria en las que interviene el azúcar como elemento central. En ese sentido, la conservería y la confitería vendrán a ser dos formas específicas de preparar los dulces y en donde la diferencia entre ambas estaría concretamente en el proceso de elaboración final de la materia prima. En la ciudad de Puebla, la dulcería nació a mediados del siglo XVI y se desarrolló en espacios bien definidos, en los talleres con los maestros artesanos, con las monjas, en los conventos, con los vendedores ambulantes de dulces y de confites, en las ferias, en los mercados y en la producción doméstica. Digamos, la actividad y el desempeño de la confitería fue tan importante que el gremio de los confiteros fue uno de los más destacados dentro de la ciudad y este es un elemento importante de destacar porque el gremio de los confiteros participaba en todos los actos, en los desfiles oficiales de todos los actos, de todas las fiestas cívicas y religiosas, en donde, lógicamente, el dulce no podía faltar. Y el cabildo no escatimaba recursos en la elaboración de grandes cantidades de dulce para obsequiar especialmente a los visitantes que pasaban por la ciudad. Quizás uno de los mejores ejemplos lo vamos a encontrar a finales del siglo XVII, 1696, cuando el conde de Moctezuma, el virrey,
va de paso rumbo a la Ciudad de México para ocupar el cargo. Normalmente se tenían que quedar una semana en la ciudad de Puebla, pero debido a que su esposa, la duquesa de Gerard, enfermó, se tuvieron que quedar 30 días. Por supuesto que esto le significó un endeudamiento muy grande porque fueron enormes los gastos que el Ayuntamiento de Puebla tuvo que realizar, y aparte de la cantidad de carne de res, especialmente carnes de aves, verduras, huevos que tuvieron que utilizar, fueron lo que se encargaron para los dulces de las monjas. Yo encontré un largo documento donde hay una relación muy detallada sobre los gastos y qué es lo que se compró. Digamos, el elemento más importante, por supuesto, fue el chocolate. Digamos, se hicieron grandes cantidades de chocolates porque era uno de los manjares de la época, pero es muy interesante lo que anotan. Es decir, yo no puedo dar las cantidades porque acá están las cantidades para una gran cantidad, por ejemplo, 48 arrobas de chocolates. Ellos utilizan básicamente una arroba de cacao de Guatemala, una arroba de azúcar, 3 fanegas de canela, una darme de mistles, una darme de ámbar, 2 reales, perdón, no voy a decir la cantidad, axiotes, chile ancho y hojas de naranja. Todo esos conformaban los elementos que utilizaban para la elaboración del chocolate. Están notados también de la utilización de molenderas, la utilización de dulceras para la elaboración del chocolate y cuánto cobraban. Mire, pero una cosa interesante también y que nos da la pauta es que le compraron a las monjas de los distintos conventos de la ciudad cajetas de dulce de olor, dulces de coco, cajetillas de canela, turrones, cacao confitado, bocadillos de duraznos, bocadillos alcorozados, alfeniques, 124 docenas de pastillas de vaca, es decir, de dulce de leche, un cajón de pastillas de ámbar, conservas de olores de diversas frutas, tejocotes, naranjas confitadas, limas confitadas, huevos confitados, etcétera, 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 para no aburrirlos. Es decir, esos son de alguna manera las grandes pautas de la importancia que tenía la dulcería en Puebla y que se iba a homenajear a los visitantes. Porque hay que aclarar, no llegaba solamente el virrey y su esposa, sino que llegaban con una corte Claro. de 235 personas. No, Nada y más. había que darle alimentos. Miren, yo no les voy a aburrir con todo esto, pero es muy interesante. Llegó el señor virrey y con personas de su asistencia, aparte de su esposa, un hijo, 4 señoritas, el señor conde de San Román, su sobrino, 20 damas, 10 dueños, una ama, 30 pajes gentiles, hombres, caballeros, mayordomos, médicos, cocineros, etcétera, etcétera, etcétera. Wow. 235 era la corte que había que alojar y Oye, que había que ahora administrar. entiendo el fenómeno de la crisis, la Por profundidad de la supuesto. crisis, porque cuando lo estabas platicando dices, bueno, pues vino ¿quién vino El virrey y la el virreina. virrey, sí, perdón, y en lugar de un día se quedó 30, dije, bueno, pues quizá no sea tanto, pero pues ya con toda la gente que No, traía, digamos, se gastaron 18.000 pesos, que era una fortuna para la época, que tuvieron que pedir prestado y que tuvieron 30 años pagando en los serio, intereses. Sí, 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 porque normalmente, digamos, la ciudad contaba para gastos extraordinarios con 3, 4.000 pesos claro. y tuvo que pedir mucho dinero prestado. Entonces, bueno, eran fortunas, pero se llegó a elaborar una vajilla para el chocolate de Talavera con filos de plata y con los nombres de las principales personas que llegaban. Ah, su- Entonces, digamos, porque la ciudad tenía que demostrar que era verdaderamente
una de las ciudades más católicas, más fieles, más leales a la corona. Oye, pues Y el virrey se competía la con... pasaba bastante bien, ¿no? A donde No, fuera, muy bien, muy bien. imagínate, ¿no? Qué buenos tratos. Muy bien. Y entonces, claro, pero no solamente las monjas producían los dulces, Ok. digamos, los dulces y los confiteros se producían en los talleres artesanales de la ciudad. Y eso es, de alguna manera, los elementos más importantes. Ahora, hay que decir, las monjas que tenían en los conventos, igual que en los conventos de frailes, que tenían grandes jardines, en estos, ahí tenían básicamente sus hortalizas, cultivaban hortalizas y sobre todo frutales y procuraban que de alguna manera ser autosustentables en la mayor parte de los productos que necesitaban. Algunos conventos tenían huertas fuera de la ciudad donde verdaderamente ahí es donde producían la mayor parte. Estos productos, por ejemplo, las huertas de las Carmelitas, eran muy famosas porque en ellas se daban peras de muy buena calidad, se daban duraznos, manzanas y otras frutas, y además había una serie de huertas particulares en donde se producían higos, donde había nogales, granadas, frutas, digamos, árboles de limas, árboles de naranjas, árboles de limones, y que no solamente surtían a las necesidades internas del convento, sino también que se vendían dentro de la ciudad. Y muchas órdenes religiosas se distinguieron por sus especialidades. Por ejemplo, la de la Encarnación en Puebla por su miel rosada, las de Santa Catalina por sus empanadas de dulce, las de Santa Clara, ya lo sabemos, por el rompope y también por sus camotes, no nos podemos olvidar de esos, Claro. y las de San Lorenzo por sus caramelos. Y así sucesivamente, y había muchos dulceros privados que se vendían a nivel popular, y de esta manera la dulcería poblana formó parte de la cultura y de la identidad propia de la idiosincrasia de los alimentos que se consumían en la ciudad. Es decir, se consumían mucho azúcar. Claro, Y eso es una herencia de los árabes, por exacto. supuesto. Oye, pues qué buena mezcla en Puebla, ¿no? Bueno, obviamente lo árabe que viene a través de lo español, pero imagínate, pues nosotros éramos, o seguimos siendo, no sé, potencia en productos derivados del cerdo, ¿no? Y todo el barroco Claro. de nuestra comida, más todos estos dulces. Vaya, festines, ¿no? Con razón al virrey dijo, pues, mejor me quedo 30 días. ¿No lo crees? Creo que ya perdimos. No, Ah, claro, sí, ahí está, ahí digamos, está, ahí está, ahí porque está. además sabía todo, digamos. El virrey salía de, no, no, el virrey salía de Veracruz, ahí se quedaba 4 o 5 días, descansaba en Jalapa llegaba una delegación del Ayuntamiento de Puebla que acompañaba al virrey a su paso por Tlaxcala y después a Puebla. Una vez que llegaba a Puebla, había que entregarle, digamos, un bono de 5,000 pesos que era en reconocimiento a su autoridad, la Oh. autoridad como representante del rey. Y se quedaba una semana, y en donde se hacían grandes fiestas, pero grandes fiestas en la ciudad. Ahora se quedó un mes y había que mantenerlos entretenidos. Qué Es decir, y maravilla. hasta los camilleros, los que llevaban, digamos, los cocheros, los camilleros que llevaban los personajes, querían un trato especial. Entonces lo que hizo el ayuntamiento fue, les dio un poco de dinero y los alojó en los mesones de la 8 ¿Mm? para Bueno. que, pero salía muy caro todo, muy, muy caro. Y Y todos había que venían de la alimentar. Ciudad de México. No, venían de Veracruz rumbo a la Ciudad de Rumbo a México. la Ciudad de México, efectivamente. Claro, rumbo a la Ciudad de México. Vaya Lo mismo historia, ¿eh? había cuando llegaba un obispo, o sea, había grandes fiestas y así sucesivamente, ¿no? No, es una grande historia. Lo que tú dices del cerdo, después le voy a dedicar una columna al cerdo en Puebla, que es Así muy, es. muy importante, porque el cerdo se consumía todo. Sí, ¿Eh? claro.
Además, es otro de los símbolos del poblano, ¿no? En balde hay ese dicho y reconocido. Cerdo, cochino, puerco y marrano come el poblano. 3 cosas come el poblano: cerdo, cochino y marrano. Pues sí, pero claro, la verdad es riquísimo, ¿no? La carne de cerdo. No. Claro que sí. Una maravilla. Doctor, pues muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo y nos saludamos igualmente la siguiente semana. Claro que sí. Un abrazo y muchos saludos a todo el auditorio. Gracias. Pues ahí está la columna siempre interesantísima del doctor Miguel Ángel Cuenya. En esta ocasión estuvimos hablando sobre los dulces, la dulcería poblana en el periodo virreinal y sobre todo esta anécdota, ¿no? Del virrey que iba a la Ciudad de México, iba por una noche y bueno, pues al final se quedó cerca de un mes. Y la ciudad de Puebla tuvo que, pues, mantener de una forma importante, con los lujos necesarios, a cerca de 230 personas que venían acompañando al virrey en la época.